En pantalla allí con nosotros al coronel Mario Pazmiño, ex jefe de inteligencia militar. Coronel, reciba un cordial saludo. ¿Cómo está? Gracias por atender a Radio 99 aquí en este programa Diálogo de la Tarde. Bienvenido, coronel. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, un cordial saludo para los televidentes y radioescuchas de este prestigioso medio de comunicación. Gracias por la gentil invitación. Gracias, coronel. Usted como un hombre justamente experto en lo que tiene que ver en seguridad, inteligencia, quiero empezar antes de comenzar a tratar el tema justamente de lo que significa una extradición después de la captura de José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, que obviamente tiene que haber el pedido de parte de Estados Unidos, pero quiero un poco consultarle a usted el procedimiento, cómo se llevó a cabo. Igual es un trabajo en conjunto que ha tenido muchos meses de esfuerzo, de trabajo, de inteligencia justamente, y que finalmente se cumplió con aquello de detener al quien es considerado pues uno de los narcotraficantes más fuertes aquí que hay en Ecuador. ¿Cómo ve usted, coronel, el trabajo que se hizo, la aplicación de los métodos de inteligencia y haber encontrado a Fito prácticamente en un búnker bajo tierra? Creo que el trabajo del sistema de inteligencia militar es excepcional, es un trabajo técnico, profesional, de alta especialidad. Las unidades de inteligencia tienen una experiencia muy especial en este tipo de objetivos, localizar objetivos que son bastante escurridizos, y esto pues es lo que nos está dando una ventaja estratégica contra el crimen organizado. El trabajo como tal, implica un sinnúmero de procesos de análisis, de cotejamiento de evidencias, de cotejamiento de información, hasta poder ir cerrando el círculo de este objetivo para poder intervenir posteriormente con una operación de tipo militar y poder capturar a este personaje. Eso es lo que hemos visto y creo que ha sido en una forma muy eficiente por parte del sistema de inteligencia y también del bloque de seguridad que es el que conduce la operación. Coronel, con esta detención, con esta captura, hay algunos pasos que seguir justamente con lo que el gobierno había anunciado, justamente que es el proceso de extradición de alias Fito a Estados Unidos, porque obviamente hay un juicio allá en Nueva York, en una corte, en donde se lo está acusando de varios cargos de narcotráfico, de asociación. Entonces, hasta que ocurra esa extradición, hay que mantener el tema de la seguridad. Él ya se fugó una vez justamente de una cárcel en teoría de máxima seguridad, vuelve allí mismo. La pregunta es cómo asegurar de que se cumpla ese procedimiento de mantenerlo a Fito detenido hasta que justamente se dé el proceso de extradición, ya que hemos visto que el sistema penitenciario es el talón de Aquiles, más allá del trabajo que hagan esfuerzos, inteligencia militar, inteligencia policial. En el SNAI hay un hueco inmenso donde pasan muchas cosas. Primero, antes de analizar el tema de extradición, es necesario puntualizar lo siguiente. Eh, Recién el 2 de abril del 2025, la Corte Federal de Nueva York emite una acusación por 6 cargos federales de narcotráfico y tráfico de armas contra Fito. Y esto implica que recién comienza a generarse el proceso mediante el cual Estados Unidos remite o puede remitir la solicitud formal con pruebas y también con traducciones del caso a la Cancillería de Ecuador, y esta a su vez a la Corte Nacional de Justicia para iniciar el trámite de extradición. Pero esto no es tan sencillo, esto tiene plazos y tiene un sinnúmero de protocolos y procesos que tiene que irse siguiendo. Y uno de los más graves de esos protocolos está en que tienen que llamarle a Fito para indicarle que está siendo extraditado o va a ser extraditado. Y él, pues, en una opción puede aceptar o indicar que no acepta. Y si no acepta, inicia un proceso judicial que tiene que la Corte Constitucional, emitir un fallo de este proceso. Esa es una parte. La otra parte que es sumamente grave es que antes
realizar cualquier extradición, primero tiene que cumplir las causas pendientes en Ecuador. Por ejemplo, tiene una causa por fuga de la prisión, delito organizado, tráfico de armas, tráfico de narcotráfico, perdón, y otro sinnúmero de causas. Cada una de ellas tiene que resolverse antes de que él pueda trasladarse hacia otro país a cumplir la condena o en los juicios que tenga que cumplir en otro país. Por lo tanto, el trámite, pues, es sumamente largo. En Estados Unidos, de igual manera, una vez que llegue Fito allá, no es que cogen y le meten a la cárcel, no. Comienza un proceso judicial en el cual pues tiene que verificarse, comprobarse este tipo de acusaciones, los 6 delitos federales que tiene al momento Fito en Nueva York. Pero si es que en el mejor de los casos logran los jueces norteamericanos definir de que esta persona es culpable, pues todo ese proceso durará aproximadamente con alargues, no alargues de juicios, unos 3 años. Por lo tanto, no es que es de hoy día para la siguiente semana la extradición de Fito. Eso tienen que considerar las autoridades porque tendrán, ahí sí, contestando su pregunta, tendrán que redoblar los sistemas de seguridad en La Roca para, primero, mantenerlo aislado. Segundo, tener una doble protección o doble círculo a fin de evitar que las diferentes estructuras que tienen penetradas dentro del sistema carcelario puedan tomar contacto y puedan facilitar una posible nueva fuga. En definitiva, el trabajo que tienen allá es sumamente delicado porque, como usted bien decía, pues ya se fugó una vez y con el sistema de justicia que tenemos nosotros y el sistema carcelario en donde reina la corrupción, todo es factible en este país. Coronel, una tercera pregunta antes del paso a mi compañero Sebastián Díaz. Justamente por ese proceso que tal vez podría demorar hasta que haya la solicitud formal del gobierno de Estados Unidos al Ecuador, hasta tanto los sistemas de seguridad deberían trabajar en dónde, porque se entiende de que a la detención de alias Fito, pues podrían haber reacciones también de su grupo, del sector de los choneros, los grupos de delincuencia organizada que son brazos también ejecutores de los choneros. ¿Podría haber algún tipo de violencia en el Ecuador, calentarse más de lo que está en las calles en este momento? Yo creo que sí, y le voy a dar los justificativos para ello. Primero, la organización, que no es una banda común ni una mega banda, creció y al momento los choneros, igual que los lobos y los tiguerones, son microcarteles o carteles de primera generación. Están a un paso de ser un cartel. Por lo tanto, tienen su injerencia no solo nacional, sino también internacionalmente. Este tipo de estructuras no se van a quedar quietas cuando a su máximo dirigente lo han recapturado. Lo que va a pasar es que va a haber una retaliación de esta organización porque necesita mandarle un mensaje frontal, formal, fuerte al Estado ecuatoriano. Y ese tipo de mensajes son generalmente en base a violencia, acciones de terrorismo urbano. Y la otra acción también es para las diferentes organizaciones delictivas que piensen que la organización está debilitada por la captura de Fito y por lo tanto pues pueden ocupar los espacios territoriales que estaban ya conquistados, los santuarios que pertenecían a esta organización. Por lo tanto, pues esto también puede dar un margen o puede generar pues diferentes enfrentamientos con las otras facciones para afianzar los espacios territoriales. Yo no creo al momento que se dé en forma inmediata un fraccionamiento interno de los choneros, porque el líder está detenido, no está incomunicado ni está eliminado. El líder está ahí, por lo tanto, pues las facciones se mantienen. Recuerden ustedes que Fito controlaba los diferentes grupos que pertenecen a los choneros y también controlaba las operaciones fuera de los centros carcelarios. Entonces, él está al momento en su ambiente. Lo que sí hay que
manifestar es que las autoridades tienen que prestar mayor atención a la seguridad a fin de evitar una posible fuga. Coronel Mario Pazmiño, mi compañero Sebastián Díaz tiene más inquietudes por usted. Sebastián. Gracias, Leonidas. Hola, Buenas tardes, estimado coronel. Quisiera hacerle una ¿cómo está? Buenas pregunta tardes. específicamente en el tema de inteligencia y lo que viene después de la captura de Fito. El gobierno nacional ha dado a entender a la ciudadanía que hay colaboraciones mediante los ciudadanos que puedan transmitir información directa para obtener la captura de ciertos cabecillas de grupos de GDO. Esta persona, me parece que era el municipio de Manta, de la agencia de tránsito, fue la que mandó esta información. Así lo mencionó el ministro. Ahora, ¿por qué han relevado la identidad de esta persona? Teniendo en cuenta el riesgo que puede tener no solo la persona, sino los amigos, los trabajadores de esa persona, la familia, todos los que se encuentran alrededor. ¿Qué efectos puede tener negativos en caso que otros ciudadanos quieran colaborar con la justicia para atrapar a otro delincuente? El procedimiento que se realizó en la captura de Fito fue completamente erróneo, no técnico ni profesional, porque partamos desde el mismo hecho que ingresa la fuerza a la casa en Manta, proceden a sacar a Fito de su escondite en ese búnker, y posterior a eso, la primera acción que tenemos ahí es una fotografía de Fito esposado y del ministro, de los dos ministros, cogiéndole los brazos, como que estuvieran dándole un abrazo a Fito. Me parece algo vergonzoso, porque esos altos funcionarios tienen que estar en otro tipo de acciones, no buscando una fotografía. Segundo, dan una rueda de prensa en la cual manifiestan que hay un ciudadano que es el que ayudó para colaborar. Lo que están haciendo es poniendo en riesgo a la fuente, por un lado. O sea, lo van a matar. Sea este que hicieron un seguimiento, una vinculación. Si dicen, no, él no colaboró directamente con nosotros, lo que hicimos es solo vigilarlo y seguirlo. Señores, están develando los procedimientos de inteligencia. Segundo, a esa persona, pues, lo están poniendo una sentencia de eliminación. ¿Por qué? Porque la organización no perdona ese tipo de fallos y lo que van a hacer es eliminarlo, a él o su familia. Entonces, ese tipo de declaraciones no son apropiadas, no son correctas. Los sistemas de inteligencia y las operaciones de inteligencia se manejan con discreción, con compartimentación, con secreto, no son abiertas por este mismo tipo de acciones o de informaciones que puede generar un tipo de estos incidentes. Yo decía cuando estaba todavía director de inteligencia, decía a la gente, cuando hay una falla de un sistema de inteligencia no se compromete la operación nada más, se compromete a veces la seguridad del país y puede generar también repercusiones internacionales. Es más o menos similar a lo que estamos viendo al momento. Son tremendas fallas, no del sistema de inteligencia, porque el sistema de inteligencia está trabajando muy bien, de los altos funcionarios que deberían de meditar sobre lo que tienen que hacer y no interrumpir las operaciones que se están ejecutando. Ahora, coronel, teniendo en cuenta que el líder de los choneros se encuentra dentro de una cárcel y probablemente sea extraditado al país, desde la inteligencia militar de cómo opera un grupo de delincuencia organizada, la estructura, los lugartenientes, los que se encuentran debajo, porque puede bajar un cabecilla, pero hay 5 abajo que quieren tomar el poder. ¿Cuál puede ser la reacción de este grupo de delincuencia organizada tras la inhabilitación de su líder? ¿Qué va a ocurrir? ¿Violencia en las cárceles? ¿Violencia por la pelea de los barrios? ¿Cuáles pueden ser los efectos negativos de este grupo de delincuencia organizada? Bueno, no creo que vaya a darse al momento una pugna por el poder, porque Fito está todavía en funciones, si cabe el término de decirlo así, en una cárcel y vuelve nuevamente a la misma condición que tenía antes de su fuga. Era el dirigente de esta organización y estaba en la cárcel exactamente igual, no ha cambiado. No creo que se dé esa pugna al interior, porque la pugna al interior de estas organizaciones lo único que va a hacer es debilitarlos y eso les pone
en la mira de otras organizaciones delictivas que pueden aprovechar esto para golpearle y fuerte a la organización. Por lo tanto, no creo que se dé esta situación. Por otro lado, yo lo que veo es que eh, van a tratar de eh, dar una respuesta fuerte al Estado y a la sociedad y a las instituciones, porque necesitan demostrar que, si bien es cierto, están afectados por la captura, recaptura de Fito, pues se mantienen todavía operativamente trabajando. Ahora, el tema de cárceles es algo preocupante en el sentido de la inseguridad que sufren las personas dentro de las mismas, cómo ciertos grupos de delincuencia organizada aún pueden operar dentro de esos establecimientos, la fuga que existen de varios presos. Tenemos la de Fede, que es el último cabecilla importante que se ha fugado. ¿Qué es lo que ocurre una vez que se eliminó los diferentes ministerios, el de Defensa, Interior? Ahora se creó el SNAI. ¿Cuál es su perspectiva sobre el SNAI y el rol que juegan dentro del control de cárceles? Teniendo en cuenta la historia de sangre, de fugas que han tenido, ¿cuál es el problema que ocurre dentro de ahí? ¿Por qué un territorio tan reducido, donde el Estado tiene aprendido a estas personas y, entre comillas, tiene el control total de las cárceles, siguen ocurriendo estas fugas? ¿Cómo podemos eliminar los malos elementos? ¿Será extorsión? ¿Será incentivo económico? ¿Qué es lo que ocurre realmente dentro de las cárceles? Lo que ocurre en las cárceles ecuatorianas es que el nivel de corrupción está en toda la estructura carcelaria, desde el SNAI hasta los guías penitenciarios y también las otras instituciones que están encargadas de la seguridad del mismo. Es lamentable, pero es una realidad. Eh, lo que estamos viendo nosotros es que el Estado perdió una oportunidad brillante, y la oportunidad brillante es el haber, luego de asignado esta responsabilidad o esta misión a Fuerzas Armadas para que controle eficientemente los centros carcelarios como lo ha hecho, tenían que aprovechar ese tiempo para nuevamente hacer una reingeniería total del SNAE y posteriormente realizar pues una nueva organización de guías penitenciarios con protocolos internacionales, con una capacitación internacional y también nacional, con una selección adecuada, no como la que tenemos al momento. Entonces, necesitábamos haber hecho todo esto. Lamentablemente, el país sigue siendo un país reactivo. Esperamos que pasen las cosas para poder recién tratar de hacer alguna cosita pequeña para decirle a la sociedad, estamos haciendo algo. No planificamos, no ejecutamos acciones, no somos previsivos, somos reactivos. Y ahora, la manera que usted describe es realmente la verdad. No ocurre dentro del país, que estamos siendo reactivos y no proactivos. ¿Nos pudiera comentar cómo es este proceso en el que la fuerza pública, nuestros policías militares son corrompidos por los grupos de delincuencia organizada? ¿Cómo ellos pueden impregnar dentro de estas instituciones que son las que deberían estar a cargo del orden, de la seguridad e integridad de todos nosotros? Son las personas que dan su vida por el país, por el honor, pero hemos visto cómo se han encontrado en casos de blanqueamiento, complicidad para fuga, este tema de oro que se perdió, el dinero, e incluso agentes de la UAFE. ¿Cómo puede impregnar el crimen organizado estas instituciones y cuál sería la vía para empezar a purgarlas? Bueno, el proceso de penetración en un país en donde el crimen organizado tiene cooptado casi todas las estructuras estatales es sumamente sencillo. No necesitamos estructuras tan sólidas del crimen organizado para poder penetrar. Aquí la gran mayoría de funcionarios pues tiene vinculaciones con el crimen organizado. Hay 5 formas de penetración de la estructura gubernamental. La estructura del Estado como tal, a través de campañas políticas, estructuras de control, seguridad, militares, policías, aduaneros, etcétera. Estructura financiera, a través del cómo inyectan en el sistema financiero nacional recursos que se generan del lavado y del crimen organizado. La penetración en los operadores de justicia, donde jueces y fiscales trabajan para el crimen organizado. Y por último, la penetración en el estamento social. Por eso es que se crean santuarios y en la actualidad
microestados delictivos. Entonces, eso es algo que se va a dar cuando las condiciones de seguridad del país siguen empeorando y no siguen mejorando. Eso está ahí y es lamentable, pero es una realidad. Ahora, coronel, le doy la palabra, que es mi compañero Leonidas. Gracias por responder estas inquietudes y todas las preguntas que se tienen aquí en la radio sobre la situación del país. Coronel, sí, un poco, coronel, en este proceso de la lucha que lleva adelante el gobierno nacional, el presidente Daniel Noboa está en una gira internacional, hoy concluida por China, en varios países. Se está pidiendo también esta ayuda para el tema de la seguridad. ¿Cuáles son los pasos a seguir? Hay muchos que dicen, bueno, ya está el tema de Fito, está la foto, está el video, pero esto es un tema mucho más allá de Fito. Esto es un tema a nivel global, mundial, donde el tema del narcotráfico, donde el crimen organizado gana terreno en varios países. Tenemos a nuestros vecinos, al norte y al sur, que justamente tienen serios problemas también, al igual que nosotros. Le pregunto, coronel, ¿cuál debe ser el camino a seguir en este nuevo periodo presidencial del mandatario Daniel Noboa, donde la lucha contra la delincuencia organizada, la lucha contra el narcotráfico, contra el crimen y la delincuencia común es el mayor y el más grande pedido de los ecuatorianos? ¿Cuáles son tener un plan, si existe el plan Fénix, si no existe el plan Fénix? ¿Qué es lo que debe hacer el presidente y sus ministros para que cumplan a rajatabla lo que exige la sociedad, que es vivir en paz como era antes el Ecuador? Primero que tiene que hacer el presidente de la República es declarar en forma permanente o sesión permanente al COSEP, el máximo organismo de seguridad del Estado, con el propósito de que este organismo articule todas las políticas de seguridad y todas las disposiciones de seguridad que tienen que abarcar los diferentes ministerios, porque no solo en un conflicto armado interno, no solo es problema del estamento militar o policial, es de todas las diferentes funciones del Estado las que tienen que estar trabajando. Y por lo tanto, la primera recomendación puntual es activar al COSEPE en forma de una sesión permanente de este organismo. Ese es el número uno. Segundo, creo yo que se le ha recordado al presidente de la República y a las instituciones que lo importante es cambiar de estrategia. La estrategia de toques de queda, de estados de excepción, de patrullajes, de escudriñamientos, eso no está dando resultados desde mucho tiempo atrás. Hay que cambiar la presencia disuasiva permanente para tener una presencia en territorio en los diferentes santuarios y la fuerza tiene que quedarse para en ese sector restablecer el orden y la presencia gubernamental. Si no hacemos eso, pues seguimos desgastándonos. Por otro lado, hay que hacer una reingeniería del sistema de inteligencia, del sistema penitenciario, del sistema financiero y del sistema legal, que están pues corroídos por la corrupción y que eso en vez de facilitar las acciones político-estratégicas del Estado, lo único que hacen es facilitar las acciones del crimen organizado. Por otro lado, creo yo que es importante y vital también que el Estado como tal, pues tenga una visión clara de los diferentes amenazas que tiene el Estado. Seguimos pensando que la principal amenaza que tenemos nosotros es a la seguridad ciudadana, que este es un conflicto policial, que este es un conflicto en el cual necesitamos más UPCs, más patrulleros, más policías. No, señores, están equivocados. Este es un conflicto que afecta a la seguridad nacional. Y al hablar de seguridad nacional, que es el gran paraguas que tiene el Estado ecuatoriano, pues al hablar de este tipo de conflictos o este tipo de organización, dentro de esa organización hay un pequeño pedacito que se llama seguridad ciudadana. Pero ¿a quién están atacando las organizaciones delictivas? Las bandas, las megabandas, los microcarteles, los carteles, las protomafias, las mafias, el crimen organizado en su máxima expresión. ¿A quién atacan? ¿Al UPC? ¿Al patrullero? No. Atacan a la seguridad del Estado. Por lo tanto, hay una afectación a la seguridad ciudadana. Eso implica que quien debe de planificar, quien tiene de organizar, quien tiene que actuar, no es la policía, ni tampoco el ejército. Es el comando conjunto quien tiene que articular la planificación integral de todos los componentes de seguridad para beneficiar al Estado. No lo estamos haciendo porque hay un pésimo asesoramiento gubernamental.
Coronel, y eso que no se está haciendo, también no podemos dejar de lado el tema de la labor social, donde esos territorios es conocido que el crimen organizado se los ha tomado y donde no hay presencia del Estado. Trabajar en la parte social donde los chicos, los menores de edad terminan siendo captados por las bandas delictivas, donde los jóvenes terminan justamente en escuelas de sicarios y toda esa falta de atención que no hay el Estado, llámese central, local, en esas zonas, termina siendo el caldo de cultivo para lo que cada día tenemos un país más violento y donde se hace a veces hasta difícil pensar de que esto va a pasar algún tiempo y pasarán tal vez muchos años, nos faltarán muchos años para tratar de cambiar un poco lo que vivimos actualmente en el Ecuador, Coronel Pazmiño. El problema es que las autoridades no están visualizando en la magnitud. Nuestro país, además de ser un país altamente violento, tiene otra característica, es donde se presentan, pues, un altísimo índice de reclutamiento de menores. Eso es también grave porque no estamos garantizando a esa población vulnerable en condición de riesgo ningún tipo de condición para salvaguardarle. No, lo dejamos ahí para que el crimen organizado pues siga reclutando estas personas y eso es sumamente grave. Por otro lado, el, el crimen organizado también pues recluta a nivel de las instituciones policiales, militares, estatales, porque esa es parte de su capacidad para poder seguir actuando y asegurando las acciones y operaciones delictivas que ellos están cumpliendo. Entonces, hay un sinnúmero de situaciones que el gobierno como tal, la sociedad como tal, tiene que estar atento porque las condiciones no se van a presentar tan fácilmente. No es que se va a solucionar este problema de un día o en el periodo presidencial actual, no. Tenemos 4 décadas de penetración del crimen organizado en el territorio nacional. Necesitaremos por lo bajo 5 décadas más para poder restablecer los controles originales de seguridad que teníamos anteriormente. Eso siempre y cuando existan políticas públicas de largo alcance y exista un consenso nacional de cambio y de trabajo en beneficio del país. Coronel, algo breve más de mi parte para el paso a Sebastián ya en la parte final de la entrevista. Pero eso que no se está haciendo o que se está dejando de hacer y que nos podría tomar, usted habla de tal vez hasta 5 décadas, son realmente panoramas un poco sombríos porque la ciudadanía creo, muchas veces piensa de que esto, como usted señala, no se va a resolver con tener equipados los policías, los militares, va mucho más allá y también pasa por el contexto internacional, por lo que están haciendo nuestros vecinos, que sabemos que son productores de droga y el Ecuador termina siendo una bodega y un distribuidor, es un tema muy serio que necesita también ayuda internacional, que es lo que aparentemente no tendríamos todavía concretado. El apoyo internacional es vital porque el país no tiene ni los recursos, ni la capacidad técnica, ni la tecnología, ni el equipamiento adecuado para poder hacer frente al crimen organizado. Necesita el apoyo internacional y esto es algo vital e importante para poder nivelar las capacidades entre la fuerza pública y la delincuencia, que está pues con más recursos, con más tecnología, con más gente para poder actuar sobre espacios territoriales. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional están debilitadas desde mucho tiempo atrás, con un exceso de misiones que se les sigue asignando y que Fuerzas Armadas y Policía Nacional tratan de cumplir de acuerdo a sus capacidades, pero están descuidando otras misiones constitucionales que deberían retomarlas con más fuerza. Sebastián, la parte final. Gracias, Leonidas. Ahora, coronel, quisiera terminar con esta pregunta sobre el tema de inteligencia. Mucho se habla de la inteligencia de las fuerzas públicas, tanto el cruce de información con las diferentes entidades estatales, cómo podemos hacer el cruce entre el Ministerio de Defensa, lo que es la UAFE, lo que son los militares, cómo las diferentes partes de un Estado pueden coordinar acciones en conjunto y así atacar a un objetivo determinado. Esta inteligencia cibernética con el cruce de información de la tecnología y todo el aparataje militar, ¿cómo podemos organizarnos de manera concreta y luchar realmente esta batalla? ¿O no tenemos el presupuesto necesario? ¿O no contamos con los personales adecuados y totalmente preparados para llevar esta batalla?
¿Qué es realmente lo que está fallando? Teniendo en cuenta las acciones que se han determinado dentro de este gobierno nacional, diferentes leyes que se han aprobado, se ha subido el IVA para incrementar el presupuesto en el tema de defensa. ¿Qué sería eso que nos está faltando? Lo que creo que está faltando en el país, primero, es una decisión política para poder articular acciones concretas contra el crimen organizado. Hablamos de leyes que son, eh, a mi criterio, no son leyes que vayan orientadas al debilitamiento de las estructuras delictivas. Hay una ley eh, que es la ley que nació con el objetivo de reducir la capacidad financiera, pero nos dimos cuenta posteriormente que es una ley que más tiene una orientación al tema de seguridad antes que disposiciones económicas para poder fortalecer los espacios de control en beneficio del Estado. Y aquí es al revés. La ley de inteligencia, aprobada recientemente, no es una ley que garantice que con esa ley vamos a lograr un triunfo sobre el crimen organizado. Imposible. Esa ley más bien, a mi criterio, la Corte Constitucional lo va a frenar, porque tiene un sinnúmero de inconsistencias y un sinnúmero de acciones erradas que tiene que ser revisada y corregida. Por lo tanto, resumiendo, creo yo que, por un lado, las leyes son importantes, sí, pero si es que las hacen tan rápidamente, sin ningún tipo de análisis, pues tienen debilidades como lo que estamos manifestando. De acuerdo, coronel, como usted menciona, las leyes, si bien es un paso importante para la lucha contra la delincuencia organizada, pero también es muy importante la acción, la decisión política, la decisión de las Fuerzas Armadas, la decisión de todos los, digamos, organismos parte del gobierno y del Estado, luchar. Como usted menciona, la decisión es lo más importante. Ahora le doy la palabra, querido Leonidas. Gracias, gracias Sebastián. Coronel, agradecerle, ¿no? Tendremos posibilidad de seguir Gracias a conversando. ustedes. Que tenga usted una muy buena noche, coronel Mario Pazmiño. Gracias. Gracias a ustedes, una Muy buena bien. noche también. Gracias, gracias justamente al coronel Mario Pazmiño, justamente hablando de este tema tan álgido, por supuesto.